Éxodo capítulo 37, no se deje distraer por nada, si los niños juegan, ellos juegan, pero usted por favor atienda la palabra. El capítulo 37 y versículo 25 nos habla del altar del incienso. Y vamos a colocar esta imagen ahí en pantalla para que usted tenga una idea de lo que Yahweh mandó a Moisés que hiciera. Y dice la palabra que tal como Yahweh le dijo, así lo hizo Moisés. Entonces ahí tenemos en pantalla el altar del incienso. Y vamos a leer la palabra. Y va a estar allí mientras que exponemos esta parte. Dice, hizo también el altar del incienso, versículo 25 del capítulo 37, hizo también el altar del incienso de madera de acacia, con un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Una de las cosas que necesitamos entender, amados, es que nosotros ahora no necesitamos el altar del incienso. Que hay un incienso en nuestro corazón que nosotros podemos poner en la presencia del Eterno. Y que el incienso es para el Todopoderoso y simboliza las oraciones de sus santos. Aquellas oraciones que se hacen al Eterno con todo el corazón, con todo el ser, espíritu, alma, pero que también el cuerpo está dispuesto y está disponible para que ese incienso ascienda a la presencia del Eterno. Para esta palabra vamos a abrir la Biblia en el Salmo 141 y versículo 2. Salmo 145 y versículo 2. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Gloria a Dios. Suba mi oración, suba mi ¿qué? ¿Mi qué? Mi oración delante de ti. ¿Cómo qué? Como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y vamos a abrir también y a leer en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas ¿de qué? De incienso. ¿Qué son? Las oraciones de los santos. Y mire el capítulo 8 y del versículo 1 en adelante de Apocalipsis. ¿Ya estamos?
Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Yo no sé a ustedes, amados, pero a mí me parece maravilloso que nosotros podamos tener acceso a ese incensario de oro y podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, podamos venir a traer nuestras oraciones y llenar esas copas y hacer percibir en la presencia del Eterno ese olor fragante, ese olor grato, ese olor que sale de nuestro corazón, de un corazón quebrantado por el amor del Eterno, de un corazón lleno del amor del Eterno, un corazón que se derrama delante del Señor. Y permítame, hermano, decirle y hermana, que el Señor todos los días está esperando tener la fragancia, tener el olor de sus oraciones y de mis oraciones. Él mandó a preparar este lugar, el altar del incienso, con todas las implicaciones debidas, de madera de acacia, con medidas específicas, forrada en oro, para que allí se colocara el incienso y se quemara incienso, y este incienso ascendiera a la presencia del Eterno. Pero hoy nosotros somos ese altar que debemos presentar delante del Dios de los cielos todos los días de nuestra vida. Y recordemos siempre, amados, el incienso es para Yahweh. El incienso no es para ninguna persona. No es para que nos oigan, no es para que nos vean. Es para que Él reciba ese olor fragante, ese olor grato de un corazón arrepentido, de un corazón puro, de un corazón quebrantado. Amén. Entonces, esa es la última parte que faltaba del capítulo 37. Y ya vamos entonces al capítulo 38 de Éxodo. Y quiero que me haga el favor, Diego, de colocar allí la imagen para que podamos hablar del altar de bronce. Allí tenemos el altar de bronce. Vamos a leer Éxodo 38 del 1 en adelante y lo leemos hasta el 7. Éxodo 38, 1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas.
todos sus utensilios los hizo de bronce, e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Allí tenemos la imagen, allí están los 4 cuernos y el altar del holocausto, amada congregación, es el principio de una íntima relación con el Eterno de parte de los sacerdotes, usted y yo, pero también de la novia del Cordero. Es allí donde empieza nuestra santificación, porque es el lugar del sacrificio, es el lugar donde nosotros hemos entrado por la puerta, y hoy vamos a ver cuál es esa puerta por la cual entramos, qué significa, qué simboliza esa puerta. Y todos y cada uno de nosotros entró por esa puerta, y el siguiente paso es el paso del arrepentimiento, del pedir perdón, del pedir pureza y limpieza de corazón. Es importante, amados, entender que ninguno de los sacrificios ofrecidos podía quitar el pecado. Eso tenemos nosotros que tenerlo claro. El sacrificio de animales solo podía cubrir el pecado, como lo hemos enseñado y lo hemos aprendido, cubría el pecado por un año, y cada año tenían los sacerdotes el deber, la implicación de ir a ofrecer el sacrificio. Ellos cubrían, estos sacrificios de animales cubrían el pecado, pero no sacaban el pecado de las vidas del pueblo de Yahweh. Solamente el sacrificio del Cordero Perfecto, que entregó su cuerpo y su sangre, puede quitar, no solamente cubrir, sino quitar de nuestras vidas el pecado y darnos la oportunidad a que se efectúe en nosotros un nuevo nacimiento. Por eso, amada congregación, cada día usted y yo debemos estar más aferrados a la persona de Yeshua y saber que estamos entendiendo y estudiando la Torá, las instrucciones del Eterno para nosotros, y que no es una ley, eso es falso, que es una ley pesada, no lo es. El Pentateuco traduce Torá, y la Torá traduce instrucciones del Eterno para su pueblo. Es una gracia del Eterno que dio a sus hijos, a su pueblo, para protegerlo, para mantenerlo cubierto. Amén. Pero quiero que siempre tenga claro, no es una ley pesada. Yeshua dijo que sus mandamientos no eran gravosos. Entonces, que esto esté claro en nuestras vidas. Nosotros podemos, amados, hacer buenas obras, pero la salvación viene por fe, pero por la fe en Yeshua, no por nuestra propia fe o carne. Usted ha oído decir lo mismo que yo. Muchos dicen, lo importante es tener fe. No importa en quién o en qué, la fe salva. Yo sé que usted ha escuchado eso, porque eso es el común de la gente que se aferra a cualquier cosa y tiene fe en cualquier cosa
para alcanzar gracia. Pero eso no es cierto. Solo la fe en Yeshua y su fidelidad puede salvarnos, puede darnos vida eterna. La tendencia del hombre es tratar de crear una serie de reglas para salvarse. Pero solo la obediencia a Yeshua nos permite estar cubiertos por su redención y salvación. Recordemos, nadie desde el mismo Génesis fue salvo por cumplir los mandamientos. Jamás ha existido la salvación por obras. La historia de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia para el Nuevo Testamento es falsa. Que estamos en la dispensación de la gracia o que estaban en la dispensación de la ley. La gracia se manifestó desde el principio del libro. La vimos cuando se manifestó a Adán cuando pecó, a Noé, etcétera, etcétera. Entonces, que tengamos claro que cada día nosotros necesitamos entender y comprender que Yeshua aparece en el principio del libro como la palabra, como dice en arameo, la membra, y que esa palabra fue la que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Vamos al versículo 8 y vamos a mirar ahí la fuente de bronce. La fuente de bronce, ahí la tiene en pantalla para que usted tenga una idea de lo que estaba en el tabernáculo de reunión. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, ¿de qué? ¿Están leyendo conmigo? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esa fuente de bronce tenía espejos. ¿Qué piensa usted que pasaba cuando el pueblo se acercaba a lavar sus manos en ese lugar? ¿Qué? Bien pueda, Joanita. Se reflejaba, se veía el rostro, se miraba la persona tal como estaba. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que examinar nuestras vidas antes de presentarnos delante del Eterno. Los espejos era una nueva forma de enfrentamiento consigo mismo. Y muy importante, amada congregación, cuando usted se acerque a ofrecer ese incienso, a ofrecer esas oraciones que simboliza el incienso que ha de ascender, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener un enfrentamiento con nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos con respecto al Eterno, a nuestra cotidianidad, a las cosas que nos están sucediendo, a las cosas que nos están cargando, a las cosas que están produciendo en nuestras vidas cansancio? Para que al vernos, ¿por qué? Porque todo eso que hay dentro de nosotros se refleja en el rostro. Esto es claro. Usted ve a una persona y no necesita ni siquiera hablar con ella para saber y entender lo que se está moviendo en el interior de esa persona. Y esa era la razón. Una vez dice, bueno, ¿por qué tantos detalles? ¿Por qué tantas implicaciones para hacer
todas estas cosas. Y todo tiene una razón de ser. Y ahí tenemos claro, y solamente con decir que ese lugar que se llama la fuente de bronce, que es donde ellos se acercaban después de haber ofrecido, de haber presentado el cordero para expiación de sus pecados, el siguiente paso era ir a la fuente de bronce. Y allí se encontraban con su vida, allí se encontraban con su interior, allí se encontraban con su rostro mostrando lo que había en su interior. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que era esto? ¿Qué es lo que hoy en día usted y yo debemos hacer para llegar a la presencia, para acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro? Examinarnos, permitirle, ¿sí?, llegar arrepentidos, permitirle al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad que Dios, Yahweh, el Eterno, ha hecho morar en nosotros, permitirle que nos redarguya, que nos muestre por qué mi aspecto, por qué lo que siento, por qué el desánimo, por qué los desacuerdos, por qué la carga que tengo, por qué esto. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar y vamos a poder abrir nuestro corazón, mostrarlo delante del Señor, desnudar nuestra alma delante de Él, para que el incienso que usted ofrezca, las oraciones que usted hagan, sea un olor grato. Y las copas que están en el altar del Eterno, en el lugar donde Él está sentado en su trono, sean llenas del incienso, que son tus oraciones y mis oraciones. Amén. Mire lo que dice Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero ¿qué entonces es lo que pasa? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué tantas oraciones? Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Entonces, cuando usted y yo nos aseguramos de presentarnos correctamente, como debe ser, delante de su majestad, limpiar nuestro corazón, reconocer, arrepentirnos, pedir perdón al Eterno, sacar de nuestras vidas estas cosas, de nuestra mente, cosas que han ido acumulándose en nuestro corazón y que llega el momento en que no fluimos, en que queremos pero no podemos. Es que es necesario acercarse a la fuente de bronce, al lugar donde nos podemos ver, y le permitimos al Espíritu de Santidad que mora en nosotros, que nos muestre la razón, pero no para quedar igual, sino para soltar, para destruir y para que ya no siga más esto en nuestras vidas. Amén. Vamos entonces al versículo capítulo 9. Y quiero que miremos
el atrio. El atrio. Dieguito, por favor. Allí está. Allí se encuentra la puerta de entrada, que hoy vamos a saber y a entender quién es esa puerta de entrada. Inmediatamente después de que entramos por esa puerta, ¿con qué nos encontramos? Con el altar del holocausto. Y de allí, ¿dónde pasamos? A la fuente de bronce, para tener acceso ¿a qué? A ese lugar más íntimo, a la misma presencia del Eterno. Entonces, amada congregación, nosotros entramos por esa puerta. Nosotros tenemos al sumo sacerdote que dio su vida, su sangre por nosotros. Pero ahora nosotros necesitamos acercarnos a esa fuente de bronce para que voluntariamente reconozcamos nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, nuestra manera de pensar y podamos tener acceso a ese lugar de más adentro. Amén. Puede dejarlo ahí, Dieguito, para que los hermanos miren todo lo que vamos a leer en este momento. Versículo 9. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido, Sus columnas eran 20, con sus 20 basas. Si Diego me hace el favor y lo señala allí con el cursor. Sus columnas eran de 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Recordemos que plata significa redención. Y del lado del norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental, al lado, cortinas de 50 codos y a un lado y a otro lado, la puerta del atrio. Miremos ahí la puerta del atrio. Cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido, posiblemente blancos. La basa de las columnas eran de bronce. Recordemos que el bronce significa juicio. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Siempre recordemos, la plata significa redención y el bronce representa juicio. Las cortinas de lino eran probablemente blancas. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos. Siempre recuerde, solamente una puerta había en el tabernáculo de reunión. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura era de 5 codos. Lo mismo de las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4.
con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de ellas y su moldura de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Vamos a leer Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. ¿Estamos allí? Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Recordemos, amado, que por todas estas lecciones que hemos visto de Éxodo, desde que Yahweh dio la orden a Moisés de construir un tabernáculo, siempre el deseo del Eterno ha sido hacernos saber y entender que Él anhela morar en medio de su pueblo. Desde que estaba en el jardín, allá en el Edén, la palabra dice que Él caminaba en medio del jardín, del Edén, con Adán. Ese ha sido siempre el deseo del Eterno. Como unos padres o como un padre anhela siempre estar alrededor de sus hijos. Yahweh tuvo en su corazón esto desde el principio: habitar con su creación. Y es por eso que reveló a sí mismo en el Sinaí, y después, como su palabra, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Vamos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1 y versículo 14. Juan 1:14. ¿Qué hemos entendido nosotros que era el verbo? La palabra. Que la palabra en arameo es memra y que es Yeshua mismo. Y dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y me encanta esta versión. Y aquel verbo fue hecho carne y extendió su tabernáculo sobre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repito, y aquel verbo fue hecho carne y extendió su tabernáculo sobre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora vamos a Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Y miremos el anhelo del Padre. Y miremos el deseo de nuestro Señor, de nuestro Rey. Y miremos, examinémonos, amada congregación, si nosotros estamos cumpliendo ese deseo del Padre, de permanecer en Él, de estar con Él. En Éxodo 25, 8 y 9, dice: Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario, ¿para quién? Para mí. Y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.
Encontramos entonces, amados, a Yeshua en cada parte del tabernáculo, ¿sí o no? Muchas lecciones desde que llamó el Eterno a Moisés para decirle que hiciera el tabernáculo. Esas lecciones, la mayoría las vimos a través de las enseñanzas de Diego. Cada parte que él mandó hacer tenían algo especial del Dios de los cielos. Y hoy lo que estamos viendo es que todo lo que él dijo que lo hicieran, así fue hecho. Esto que estamos viendo hoy fue el resultado de lo que el Eterno le dijo a Moisés que hiciera, y tal cual así lo hizo. Amén. Entonces encontramos en Yeshua, en cada parte del tabernáculo. Después encontramos a Yeshua como la palabra hecha carne, remitiéndonos. Y hoy está con nosotros a través de la presencia de Yeshua en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo. Y en el futuro, amados, volverá para reinar para siempre. Amén. ¿A usted no le da gozo? La entrada al tabernáculo era a través de Yeshua, inclusive en el tiempo del desierto. El atrio solo tenía una puerta. No vemos allí ninguna puerta por ningún lado. Ese lugar estaba completamente cerrado, pero había una puerta con unas medidas específicas. Y era diferente a lo que estaba cubriendo todo alrededor del atrio. Yeshua dijo: yo soy la puerta. Juan 10:7. ¿Quieres ir a Juan 10:7? Él dijo: yo soy la puerta. ¿La puerta de quién? La puerta para que entrara ¿quién? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino, él dijo: yo he venido. Yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todo el que viene y entra por la puerta se hace parte del pueblo, porque es injertado en el olivo natural y se hace parte del pueblo. ¿Para qué? Para obedecer sus mandamientos, para deleitarse con toda la palabra desde el principio hasta el fin, para reconocer a Yeshua desde Génesis 1:1, donde estaba la palabra creando todas las cosas, hasta Apocalipsis capítulo 22, cuando lo vemos en su trono, reinando. Para eso entran las ovejas por esa puerta. No para decir que la Torá, que las instrucciones del Eterno son una ley, son una carga pesada, sino para con gozo, por haber sido encontrado y haber sido traído y instruido para entrar por esa puerta y llamarse pueblo de Dios, pueblo del Eterno. Y recordemos siempre, amados, Yahweh solo tiene un pueblo tiene el Eterno. No tiene dos ni tres, Él tiene un pueblo. Y usted y yo, por gracia y misericordia, fuimos encontrados y traídos a entrar por esa puerta, a reconocer nuestra necesidad y a tomar de la fuente de la vida y a ser injertados en el olivo, pero repito, para obedecer, para guardar sus mandamientos, para celebrar sus fiestas solemnes.
para no extraer una parte de la palabra y decir esta sí, esta no. Porque nosotros hemos aprendido y se nos enseñó en el cristianismo que toda la palabra de Dios era inspirada por el Espíritu del Eterno y útil. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Para qué más? Para enseñar. ¿Para qué más? Y para perfeccionar al hombre, a fin de que todo hombre sea perfecto y apto para toda buena obra. Así que, amados, la entrada al tabernáculo era y es a través de Yeshua. Yo soy la puerta de las ovejas. La primera puerta y la única puerta al tabernáculo se llamaba el camino. Cuando Yeshua dijo que era el camino, la palabra es derech, la verdad es emet, y la vida hacía referencia al tabernáculo. Yo soy el camino. Camino. Derech. Dalet es puerta. Y esto lo vimos cuando estábamos estudiando las letras del alfabeto hebreo. ¿Lo recuerdan? Y es cabeza o persona. Es kaf. Es planta del pie o mano. Huella. ¿No es hermoso, amados? La misma palabra define a Yeshua, la puerta o persona que nos enseña el camino. Seguimos sus huellas. Yeshua dijo, yo soy Dalet, yo soy la puerta. ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted al saber que usted fue encontrado por Él, que usted era una oveja que Él vino a buscar y Él le enseñó el camino a la puerta y usted entró por ella? Es la cabeza de la congregación de Israel y nos advirtió que siguiéramos sus pasos. Él dijo, el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas, sino que pasará de muerte a vida. Aquí vemos, amados, la verdad de principio a fin. Toda la palabra de Yahweh es verdad. ¿Usted lo cree? Absolutamente. Leámoslo en el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. ¿Qué dice? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Juan 17, 17. Juan 17, 17. Juan 17, 17. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yeshua es el Aleph Tav, el principio y el fin. Dice, santifícalos en tu verdad.
Entonces la palabra del Eterno es ¿para qué? Para santificarnos en esa verdad de su palabra. No es para cargarnos, no es para estorbarnos, es para ser santificados. Porque usted y yo hemos entendido que cuando empezamos a estudiar el principio del libro, nos encontramos con mandamientos santos y puros. Que la misma palabra dice, ¿quién es este pueblo? Dice que las naciones nos mirarán y dirán, ¿qué pueblo es este? Que tiene mandamientos tan perfectos y que tiene un Dios tan grande, tan bueno, que le ha dado mandamientos tan perfectos. ¿Qué pueblo es este? Pero nos habían vendido la idea de que esos mandamientos eran una carga muy pesada. Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Dice que va a tener, dice que tal vez tendrá, dice que tiene. ¿Pero quién? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Yeshua es el camino. Entonces Yeshua, la puerta, la verdad, la palabra, la cabeza, la señal, la vida. En el tabernáculo, que traduce Mishkan, representa todas las cortinas del atrio. Adentro del tabernáculo había vida. En la separación era la separación completa del mundo exterior. Y separado es santo. Sus manos y pies nos dieron vida. La presencia del Eterno se encontraba en el lugar santísimo, en ese lugar de más adentro. Pero vimos en Juan que Él se hizo carne y extendió su tabernáculo sobre nosotros. Yahweh se hizo carne y extendió su tabernáculo sobre nosotros para habitar, para estar, para permanecer con nosotros y que nosotros permanezcamos con Él. Desde el atrio, Él era la puerta de entrada. Yeshua estaba diciendo que Él mismo era y es el tabernáculo. Y para todos los que creemos en Él, verdaderamente, Él es vida. Pero vida eterna. Y vamos a ver ahora otros nombres asociados al tabernáculo. Y vamos a leer palabra. Hermano y hermana, qué bendición fuera que usted tomara nota, que usted llegara a su casa y estudiara, y que usted verificara que lo que se habla en este lugar está allí en la palabra, que sus propios ojos los ven y los leen, y que vuelve a entrar en ellos para que esta palabra profundice en su corazón y se haga vida en usted. Otros nombres asociados al tabernáculo: el tabernáculo de la congregación. Éxodo capítulo 27, 31.
el tabernáculo de reunión o de la congregación, donde la congregación se reunía. Dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahweh desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel y sus ¿qué? Generaciones. Y el versículo 7 del capítulo 33, versículo 7, y recordemos que esta lección la vimos y que veíamos, yo no sé usted, pero yo con tristeza, de ver lo que había sucedido, de ver lo que había pasado allí en el desierto, por consecuencia del pecado del pueblo del Eterno. Que Moisés tomó el tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? El de reunión, donde Yahweh venía y se reunía con su pueblo y ellos oían su voz. Y él dice el versículo 7 del capítulo 33, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó, ¿dónde? Lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al tabernáculo de reunión y estaba, ¿dónde? Fuera del campamento. Pero antes había estado allí, dentro del campamento, el tabernáculo y su pueblo. Dice el 40:34 de Éxodo, entonces, eso lo vamos a ver en el próximo, en 2 semanas más, en el capítulo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Yeshua mismo. Otro nombre asociado es la tienda del encuentro. Éxodo 25:22. Éxodo 25:22. Dice, de allí me declararé a ti y hablaré ¿con quién? Contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca, ¿de qué? Del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y también fue llamado el tabernáculo del testimonio. Estas son las cuentas del tabernáculo del tabernáculo del testimonio. Versículo 38-21. Las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero también fue llamado la casa de Yahweh. Y esto lo encontramos en Josué capítulo 6, versículo 24. Dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahweh la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro. Y Samuel 1:7, esto lo hemos leído muchas veces. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Yahweh. ¿De quién está hablando? De Ana. De Josué 6:24. Y este es Samuel 1:7.
Y para terminar con estos nombres asociados, miremos el tabernáculo de Silo. En el Salmo 78, 60. Salmo 78, 60. Dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo. ¿Quién lo dejó? Yahweh, la presencia. Se fue. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Usted puede leer el Salmo 78, 60 para darle contexto a esto que acabamos de leer. Por tanto, el tabernáculo dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó, en medio de ¿quién? Entre los hombres. Volvamos a Éxodo 38 y vamos terminando con esta porción. Éxodo 38, 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul púrpura, carmesí y lino fino. Nosotros aprendimos que el pueblo había ofrendado escasamente, generosamente, para la construcción del tabernáculo. Todos los materiales fueron recolectados por los levitas bajo la orden de Itamar, hijo de Aarón. Pero ahora Moisés ordena hacer un detallado informe al pueblo acerca de lo recolectado y usado en la construcción del Mishkan, tabernáculo. ¿Por qué? Porque las cuentas claras, amado, exigidas por el Todopoderoso, Moisés nos deja aquí una importante lección. Las cuentas claras son exigidas por el Todopoderoso, porque la falta de cuentas claras han servido de piedra de tropiezo para muchos creyentes. La manera como muchas congregaciones o ministerios manejan sus recursos ha servido de tropiezo. Y Yahweh es tan minucioso. Por eso nosotros hemos aprendido que la Torá nos santifica, que la Torá nos enseña a caminar como el Eterno quiere que caminemos y que seamos. Recordemos, la falta de cuentas claras en el manejo de las finanzas del Eterno es la manera como muchas congregaciones y ministerios manejan sus recursos. El Señor Yeshua en Mateo 18:7 dijo lo siguiente. Mateo 18:7. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, porque esos tropiezos no nos van a dejar ahí anclados,
sino que nos vamos a levantar y vamos a entender la lección que tuvimos al haber tropezado. Otra cosa es cuando usted y yo tropezamos y nos quedamos viendo el tropezadero y no avanzamos y no continuamos. Yeshua dijo, es necesario, diga necesario, es necesario que vengan los tropiezos, porque allí es conocido tu corazón, porque allí es conocido tu amor hacia el Eterno, porque allí sabe usted quién es. Por eso es necesario que vengan, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. También encontramos en la palabra del Eterno, en el Tanaj, Antiguo Testamento, un testimonio del profeta Samuel, y tiene que ver una gran lección para nosotros hoy. Vamos a Primera de Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 12, y lo vamos a leer hasta el versículo 5. Primero de Samuel 12, 1 al 5. ¿Estamos allí? Dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros. ¿Desde cuándo? ¿No están conmigo? Desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí, ¿delante de quién? De Yahweh. ¿Y delante de quién más? De su ungido, del rey. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Lo que está diciendo Samuel es, si alguna de estas cosas usted encuentra que yo he hecho o que estoy caminando en ello, yo lo voy a restituir. Versículo 4. Entonces dijeron, nunca. ¿Qué dijeron? Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Yahweh es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos que respondieron, así es. ¿Qué es esto? Buen testimonio. Cuentas claras, transparencia en el sacerdocio, en el ministerio, en la forma y la manera, claridad en todo. Ellos respondieron, así es. Así que, amados, transparencia es clave de confianza. Leamos Juan 18:20, y encontramos a Yeshua diciendo, yo he hablado abiertamente delante de vosotros. Juan 18:20. Yeshua le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los hijos. Y nada he hablado en oculto, nada he hablado a espaldas. He sido transparente. He hablado tal cual son las cosas. Y en Primera de Tesalonicenses 5:5. Primera de Tesalonicenses 5:5.
Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Volvamos a Éxodo y ya estamos al final de este capítulo 38. Éxodo 38, 24. Y finalizamos con el versículo 31. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. 26, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos. Hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2.400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos sus utensilios del altar. 31. Las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Cuando habla esta porción que leemos aquí de la cuenta de los empadronados, es que el Señor mandó hacer un censo, pero para que no fuera un censo tal como contar a las personas, exigió una ofrenda a cada uno. Y después contaban la ofrenda y así supieron cuántos eran. Esto ya lo vimos también. Como usted toma nota y es juicioso y repasa las lecciones, usted debe tener esto muy claro. ¿Cierto? Bueno, gloria a Dios. Ellos dicen sí con una sonrisita. Gloria al Rey de los cielos. Ahí vamos, amados, aprendiendo y sabiendo qué importante es tener clara esta palabra. Amén. Así que, amados, con esto terminamos. Cuentas claras, claro testimonio. Shalom, amados. Shalom para todos. Amén. Gloria al Eterno. Continuamos con la alabanza y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar y nos vamos a deleitar y vamos a darle gracias al Eterno por ese tabernáculo que fue extendido sobre nosotros. Y la palabra se hizo carne y extendió su tabernáculo sobre nosotros. No olvide esto nunca. Amén. Gloria al Eterno. Démosle un aplauso al Señor y póngase